Mi hijo me golpeó delante de sus hijos a los 67. Nadie sabe que la última vez que vi a mi hijo Carlos fue el día que decidí morirme. Tengo 67 años y esa tarde de marzo, mientras sus propios hijos me miraban con los ojos llenos de lágrimas, sentí cómo su mano se estrellaba contra mi mejilla. El sonido fue seco, como cuando partes una rama muerta. Pero no fue el golpe lo que me mató por dentro. Fue darme cuenta de que ya no reconocía al niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. Todo empezó 3 años antes, cuando mi esposo Roberto murió. 52 años juntos se evaporaron en un hospital que olía a desinfectante y desesperanza. Carlos llegó al funeral con traje nuevo. Nunca me preguntó cómo estaba. Solo quiso saber dónde guardaba yo los papeles de la casa. En ese momento sentí un cosquilleo extraño en el estómago, como cuando sabes que olvidaste cerrar la puerta con llave, pero ya vas en el autobús. Los primeros meses de viudez fueron un agujero negro. Me levantaba a las 5 de la mañana por costumbre, preparaba café para 2 y luego recordaba. La taza de Roberto se quedaba llena sobre la mesa hasta que se enfriaba. Mis manos temblaban tanto que derramaba el líquido oscuro sobre el mantel bordado que me regaló mi madre. Carlos venía los domingos, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono, siempre preguntando lo mismo. «Mamá, ¿ya pensaste en vender la casa? Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Mamá, ¿podrías vivir en un apartamento pequeño y darme el resto del dinero para invertir?» Yo le decía que no. Esa casa guardaba cada risa de mis hijos, cada Navidad, cada cumpleaños. Las paredes amarillas de la cocina todavía tenían las marcas de lápiz donde medíamos la altura de Carlos y su hermana Elena. Ella se había ido a vivir a España hacía 15 años. Hablábamos por videollamada cada semana, pero la distancia era un océano que ninguna tecnología podía cruzar de verdad. Así que Carlos era todo lo que me quedaba cerca. Y yo me aferraba a él como una náufraga a un pedazo de madera podrida. Un martes de noviembre, Carlos llegó con papeles. Dijo que solo necesitaba mi firma para unos trámites, que era por mi bien, que él se encargaría de todo. Yo firmé porque confiaba, porque era mi hijo, porque una madre siempre cree que conoce el corazón de quien salió de sus entrañas. Qué equivocada estaba. 2 semanas después recibí una carta de un abogado. Decía que yo había vendido mi casa, que tenía 30 días para desalojarla. Las letras bailaban frente a mis ojos. Leí el documento 5 veces, 10 veces, 20. El papel olía a tinta fresca y traición. Llamé a Carlos llorando. Él contestó con voz fría. «Mamá, es lo mejor para ti. Ya conseguí un asilo muy bonito. Estarás bien cuidada. Necesito ese dinero para el negocio. Tú no entiendes de estas cosas». Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue un quiebre ruidoso. Fue silencioso, como cuando se agrieta el hielo de un lago y sabes que pronto te hundirás en agua helada. Me mudé al asilo, un cuarto pequeño que olía a medicamentos y soledad. Las paredes eran blancas, tan blancas que dolían los ojos. Mi compañera de habitación se llamaba Lucía. Tenía 80 años y sus hijos nunca la visitaban. Por las noches lloraba bajito, pensando que yo dormía. Yo también lloraba. Nuestras lágrimas se mezclaban en la oscuridad como ríos tristes que van al mismo mar. Carlos dejó de visitarme. Pasaron 3 meses, 6, 1 año. Yo miraba por la ventana esperando verlo llegar. Cada auto que se estacionaba hacía que mi corazón saltara. Pero nunca era él. En mi cumpleaños número 65, Elena me llamó desde España. Lloramos juntas por teléfono. Ella me dijo que Carlos le había pedido dinero prestado, que nunca se lo devolvió, que cuando ella preguntó por mí, él le dijo que yo estaba feliz en mi nuevo hogar. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en la voz de mi propio hijo. Intenté recuperar mi casa. Fui con abogados. Me dijeron que los papeles estaban en orden, que yo había firmado, que no había nada que hacer. Gasté mis últimos ahorros en esas consultas inútiles. Volví al asilo más pobre y más rota que antes. Lucía me abrazó esa noche. Me dijo que ella también había sido traicionada por su familia,
que el dolor era el mismo sin importar los detalles. Tenía razón. Decidí escribir una carta de despedida. No porque fuera a matarme físicamente, sino porque la mujer que había sido ya estaba muerta. La que crió a ese niño con amor, la que desveló noches enteras cuando estaba enfermo, la que trabajó limpiando casas ajenas para pagarle la universidad. Esa mujer había muerto el día que firmó esos papeles sin saber que firmaba su propia desaparición. En la carta escribí todo, cada recuerdo hermoso, cada sacrificio, cada vez que elegí quedarme sin comer para que él tuviera más en su plato. Y al final escribí que lo perdonaba, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y una madre perdona incluso lo imperdonable. Guardé la carta en un sobre amarillo. Escribí su nombre con mi mejor letra, y esperé. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez un milagro, tal vez simplemente la muerte. El milagro llegó disfrazado de tragedia. Carlos apareció un día en el asilo. Venía con sus hijos, Daniela y Andrés. Ellos tenían 8 y 10 años. Eran hermosos. Tenían los ojos de su abuelo Roberto. Me abrazaron con una fuerza que me hizo recordar que todavía estaba viva. Carlos no me abrazó. Solo dijo que necesitaba otro favor, que firmara otros papeles, que era importante. Algo en mí despertó. Una furia antigua y justa. Le dije que no. Por primera vez en mi vida le dije que no a mi hijo. Su cara se transformó. Los ojos se le volvieron oscuros. La boca se torció en una mueca que no reconocí. Me gritó. Me dijo que era una vieja terca, que él me había dado techo toda mi vida y ahora yo le pagaba así. Techo. Como si los 50 años que pasé criándolo fueran una deuda que yo tenía con él y no al revés. Los niños empezaron a llorar. Daniela se escondió detrás de su hermano. Andrés le suplicó a su padre que parara. Pero Carlos estaba ciego de rabia. Levantó la mano. Vi cómo su palma se acercaba a mi cara en cámara lenta. Pensé en esquivarla, pero no lo hice. Dejé que me golpeara. Quería sentir el dolor físico. Quería que fuera real, y no solo esta agonía del alma que me carcomía por dentro. El golpe llegó. Mi mejilla ardió. Sabor a sangre en la boca. Daniela gritó. Andrés empujó a su padre. Carlos salió del cuarto como un tornado. Los niños se quedaron conmigo. Me abrazaron. Me dijeron que me querían, que su papá estaba equivocado. Lucía llamó a la enfermera. Hubo alboroto. Policía. Preguntas. Yo solo quería dormir. Esa noche le di la carta a Lucía. Le pedí que se la enviara a Carlos cuando yo muriera. Ella me prometió que lo haría. Le apreté la mano. Ella me apretó de vuelta. 2 mujeres rotas sosteniéndose una a la otra en medio del naufragio. No morí, pero tampoco seguí viva de la misma manera. Los días pasaban como sombras. Comía sin hambre, dormía sin descansar, miraba por la ventana sin ver realmente nada. Daniela y Andrés empezaron a visitarme a escondidas. Su madre los traía. Era una mujer buena llamada Patricia. Me pedía perdón por Carlos. Yo le decía que no era su culpa. Nadie es responsable de las decisiones de otro. Los niños me contaban de la escuela. Me traían dibujos. Daniela me enseñó a usar aplicaciones en mi teléfono viejo. Andrés me leía cuentos. Ellos eran la luz en mi túnel oscuro. Pero cada vez que se iban, la oscuridad regresaba más densa. Carlos nunca volvió. No hasta 2 años después. Lucía había muerto 3 meses antes. Cáncer. Rápido y despiadado. Antes de morir, me dio la carta de vuelta. Me dijo que la enviara yo misma si quería, o que la quemara, que era mi decisión. La guardé en el cajón de mi mesa de noche. La miraba a veces. El sobre amarillo se fue poniendo viejo, como yo. Un jueves de abril, Patricia llegó sola. Su cara estaba pálida. Me dijo que Carlos había tenido un accidente. Un auto que se pasó el alto. Él estaba en coma. Los médicos no sabían si despertaría. Algo dentro de mí se movió. No era alegría, tampoco era tristeza. Era algo más complejo, una mezcla de emociones que no tenía nombre. Fui al hospital. Primera vez que salía del asilo en meses. Carlos estaba rodeado de máquinas que pitaban.
Tenía tubos por todos lados. Se veía pequeño, vulnerable, como cuando era niño y tenía pesadillas. Me senté junto a su cama. Saqué la carta del bolso, la abrí y empecé a leerla en voz alta. Le conté de la primera vez que me llamó mamá, de cuando se graduó de la universidad y lloró de felicidad, de las tardes que jugábamos en el parque, de cada sacrificio que hice con amor. Y al final le dije que lo perdonaba, que a pesar de todo, siempre sería mi hijo. Las máquinas seguían pitando. Carlos no se movió. Dejé la carta sobre su pecho. Me levanté, besé su frente y me fui. 5 días después, Carlos despertó. Patricia me llamó. Me dijo que él había leído la carta, que había llorado, que preguntaba por mí. Pero yo ya no era la misma mujer. El golpe, la traición, los años de abandono habían construido un muro entre nosotros. Un muro hecho de dolor y tiempo perdido. Carlos vino al asilo. Caminaba con muletas. Se veía más viejo, más cansado. Se sentó frente a mí. No dijo nada por un largo rato. Luego empezó a hablar. Me pidió perdón. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Me dijo que había estado cegado por la ambición, que el dinero se le había ido en inversiones malas, que había perdido todo, que se había dado cuenta, casi muriendo, de lo que realmente importaba. Yo lo escuché. Mi corazón era un campo de batalla entre el amor de madre y el dolor de la traición. Le dije que necesitaba tiempo, que el perdón no borra las heridas, que las cicatrices permanecen. Él asintió, entendió. Hoy tengo 69 años. Carlos viene cada domingo. Trae a Daniela y Andrés. A veces solo nos sentamos en silencio. Otras veces hablamos de cosas sin importancia. El clima, las noticias, recetas de cocina. Nunca hablamos de lo que pasó. Las palabras no pueden reparar algunos daños. Sigo viviendo en el asilo. Mi cuarto sigue siendo pequeño. Las paredes siguen siendo blancas. Pero ahora tengo fotos de mis nietos colgadas y plantas en la ventana que Daniela me ayuda a cuidar, y libros que Andrés me trae de la biblioteca. No he recuperado mi casa. Nunca lo haré. Ese capítulo cerró, pero he descubierto algo más valioso. Descubrí que el hogar no son 4 paredes y un techo. El hogar es la paz que llevas dentro. Y esa paz la encontré el día que decidí que mi valor no dependía de cómo me trataran los demás, ni siquiera mi propio hijo. La carta amarilla está guardada en una caja de zapatos debajo de mi cama. Ya no la miro. No necesito recordar ese dolor, pero tampoco puedo tirarla. Es parte de mi historia, de quién fui y de quién soy ahora. Si estás escuchando esto y has sido traicionada por alguien que amas, quiero que sepas algo. El perdón no es para quien te lastimó, es para ti, para liberarte de cargar ese peso. Pero perdonar no significa olvidar, ni volver a ser la misma. Significa soltar el veneno para que no te mate por dentro. Significa reconstruirte desde las cenizas. Significa entender que eres más fuerte de lo que creías. Carlos y yo nunca seremos lo que fuimos. Esa relación murió, pero estamos construyendo algo nuevo, algo más honesto, algo que reconoce el daño sin negarlo. No sé si es mejor o peor, solo sé que es lo que tenemos, y por ahora es suficiente. Cada noche, antes de dormir, miro por la ventana, veo las estrellas y el cielo está despejado, y pienso en Roberto, en Lucía, en todas las personas que perdí, y me digo a mí misma que sobreviví, que cada día que despierto es una victoria, que a los 69 años todavía estoy aprendiendo a vivir. Y tal vez esa sea la lección más importante, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia paz, que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres, sin pedir permiso a nadie, ni siquiera a tus hijos. Si mi historia te tocó el corazón, si te sentiste identificada, si necesitas recordar que no estás sola en tu dolor, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales, de mujeres reales, historias que duelen pero que también sanan, porque a veces
Saber que otra persona sobrevivió lo que tú estás viviendo es el empujón que necesitas para seguir adelante. No estás sola. Nunca lo estuviste.